Muy buenas noches, compañeros y amigos. Hoy es 16 de enero. Déjenme quitar este alebrije de aquí. 16 de enero de 2023. ¿Sí? Y saludo con mucho gusto a Lucy Guzmán, a Roswell de León Rodríguez, a Mario Posada Gómez. Saludos, Don, y bendiciones. Muchas gracias. Bueno, miren. Vamos a esperar estos 3 minutos que faltan, ¿sí? Para empezar a ver los resultados. Estamos todavía procesando los resultados del monitoreo, que es un archivo muy pesado. Y como metimos nuevas variables, pues se hizo todavía más pesado. Y entonces estamos tratando de compactarlo y me lo van a mandar al correo. Pues tengo ya el reporte de encuesta, podemos verlo, con los inconvenientes que siempre tiene la encuesta porque es más preciso el monitoreo. Miren, déjenme explicarles. La encuesta es el promedio de 4 valores, ¿sí? El de hoy es el último punto del monitoreo. Pero en la encuesta combinamos los datos de hoy, de la semana pasada, de la semana antepasada y de la otra semana. Entonces, de pronto, el promedio nos puede indicar que sube o que baja, pero no tanto porque este último valor haya subido o bajado, sino porque el que quitamos estaba muy alto. Si estaba muy alto y lo quitamos, entonces nos va a dar en promedio la impresión de que bajamos, cuando no es así, pues necesariamente. O cuando removemos, bueno, pues son 4, pero el anterior es el que removemos. Entonces, si el otro está muy pequeñito, al quitarlo nos va a impulsar el promedio, pero también engañosamente. O sea, nos va a decir, nos va a mostrar un efecto por lo que pasó hace 1, 2, 3, hace 4 semanas. Y a nosotros lo que nos interesa es el efecto o las variaciones que sucedieron esta semana, para asociar lo que sucedió, los cambios que observemos en la medición de hoy, del monitoreo, pues con lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, en lo que dan las 12, compañeros, déjenme decirles que el tema este de la opinión pública es un tema muy interesante, es un concepto que pues no hay mucho acuerdo entre los historiadores, pues, de dónde viene. La preocupación por saber qué piensan de nosotros o los demás, pues viene, pues no sé, por lo menos desde los tiempos de Jesucristo. Si ustedes recordarán, los que sean muy religiosos y muy lectores de la Biblia, deben de tener pues el lugar preciso cuando Jesucristo pregunta a quién dice la gente que soy yo. Y le responden, dicen que eres el Cristo. Entonces es una preocupación muy natural, o sea, saber qué piensan, qué dicen de nosotros. Pero el término así, como lo conocemos hoy, de opinión pública, la versión que a mí me parece la más, pues digamos que razonable, autorizada, porque hay mucha documentación sobre eso, es de Jacques Necker. Jacques Necker era un personaje suizo, banquero, pero pues lo mandaron a París y ahí se relacionó con la realeza en tiempos de Luis XVI, y fue después su ministro de finanzas. Y bueno, fue un personaje muy interesante en la Revolución Francesa porque pues llegó un momento en que le dice al rey, pues es que si quieres que las finanzas no estén tan amoladas, pues tienes que cobrarle a los ricos. Y entonces, bueno, pues hubo una crisis por ahí, pero a él pues es al que se le atribuye esa definición. Pero opinión pública en aquellos tiempos, ¿sí? Estamos hablando pues del siglo XVIII, ¿sí? La opinión pública era lo que se decía en los cafés, en las reuniones literarias. O sea, la opinión pública era la opinión de las élites intelectuales, académicas,
políticas, militares quizá también. Y entonces para saber lo que se decía, era necesario poner espías, poner orejas, y como se les dijo después acá en tiempos pues de los 60, 70, ¿sí? Gente que estuviera escuchando para ir a pasar el chisme arriba. Esa era la opinión pública. En ese concepto, por ejemplo, en esa idea de opinión pública que de algún modo todavía prevalece hoy, un poco es lo que conocemos como el círculo rojo, o sea, lo que la intelectualidad está manejando en los medios, en los ámbitos pues, de élite, pues tiene una opinión muy adversa al presidente. Lo podemos ver en la prensa, lo podemos ver en Twitter, en las redes sociales, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el concepto moderno de opinión pública tiene que ver con la opinión de todos, o sea, no nada más de una élite, sino de todo el pueblo. Y entonces la opinión pública, de acuerdo a Vincent Price, un teórico de este concepto, ¿sí? La opinión pública es lo que sale de una encuesta. O sea, lo que yo les voy a mostrar ahorita es justamente la opinión pública, ¿no? Yo me refiero mucho a esa opinión, o a esa gente mayoritaria que marca las mayorías en la opinión pública. Me refiero a esos grupos como La Muchacha, porque de algún modo el alma colectiva es femenina por la manera en que reacciona, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Y no en un sentido peyorativo, ¿sí? Sino en un sentido de complejidad, ¿sí? De profundidad a veces, de un poco emotividad en otras. Pero bueno, el punto aquí es que lo que vivimos en México es una situación donde se da una lucha donde los dos conceptos, el antiguo y el moderno de opinión pública, chocan, y todavía hay resabios, o todavía hay la idea de que la opinión pública pues es esa, la que se da en las élites. Y yo recuerdo una grabación que se difundió mucho de Héctor Aguilar Camín a principios del sexenio, donde él decía que a final de cuentas esa opinión que se tiene en el círculo rojo va a permear pues en el resto de la población. El círculo negro le dicen a veces también. Y normalmente ha sido así, pero hoy no. Y hoy no, porque hay un contraste entre lo que es la opinión en esa élite y lo que es la opinión en toda la base, ¿sí? Particularmente en un sector muy agradecido con el presidente por los programas asistenciales, que ellos lo verbalizan diciendo que es dinero que les da el presidente López Obrador, ¿sí? Recientemente el presidente habló de que era la estrategia política, ¿sí? Que él tenía de apoyar a esta gente porque esa gente le apoyaba a él. Bueno, vamos entonces a ver los resultados y me voy a asomar a ver si ya me llegó el monitoreo, porque me gustaría ver el monitoreo, ver solamente del documento de encuesta la primera pregunta, que es ¿en qué está pensando la gente? Ahorita estamos inmersos en una lucha propagandística muy, muy intensa por todo lo que está sucediendo, el tema de Yasmín Esquivel, el tema del metro, la idea de que puede ser un complot, bueno, no un complot, sino un atentado pues contra el metro. En fin, hay una serie de cosas que están sucediéndose y entonces hay un bombardeo de opiniones, de mensajes, y entonces pues la gente de algún modo reacciona ante eso. Vamos entonces a ver qué es lo que está pensando la gente, ¿sí? Y yo quiero saludar también a Jesús González Flores, a Noadelia Navarrete, y les recuerdo que a Ana Berta Peña, les recuerdo que si tienen preguntas, comentarios, escríbanlos y con muchísimo gusto les doy una respuesta. Breve, sí, si es una pregunta que requiera una explicación más fuerte, bueno, puedo escribir algún Dixit mañana donde explique las cosas con un poco más de amplitud, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a ver la encuesta.
Miren, aquí está la encuesta y vamos a ver aquí la pregunta interesante siempre de en qué está pensando la gente. Así es como la preguntamos, así es como la verbalizamos. De todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Y entonces vemos que hay 3 respuestas que tienen un color de fondo más oscuro. Eso significa que están en empate técnico. Y luego, no sé si se alcanzan a apreciar que este es un tono más claro. Y hay otras 3 que también tienen ese mismo pues, de fondo, significando también que estas están en empate técnico. Y luego todas las demás que están en un mismo color que también están en empate técnico. Entonces, ¿en qué está pensando la muchacha? Miren, sigue el tema de la detención de Ovidio Guzmán en la mente de la gente. Ese es el tema, pues, dominante, con un 20.5%. Después sigue el accidente del metro en México, sigue estando ahí con un 11.5%. Y la visita del presidente Joe Biden está ahí también presente. Son los grandes temas. Después viene los sucesos ocurridos en Sinaloa por la detención de Ovidio Guzmán. Eso es interesante porque ese 8.9% tenemos que juntarlo con el 20.5% que está arriba. Y entonces eso hace todavía más dominante el tema de la detención de Ovidio Guzmán, dándole pues prácticamente 30%, ¿sí? O un valor muy cercano. Luego los asesinatos, muertes, matanzas, los secuestros, la violencia, inseguridad, delincuencia. Miren, el solo hecho de que algo pinte aquí es relevante. Los reos que se fugaron del penal, las balaceras, el aumento de las pensiones de los adultos mayores, ese es un tema que está ahí. La contaminación, la inundación, el regreso a clases, los asaltos, robos, las tonterías del presidente, así lo expresan. Se quemó una fábrica en Tepito, el cambio de poder fáctico, no sabe, no contestó. Bueno. Y el principal problema sigue siendo en México el tema pues de la inseguridad con 44.4%, la delincuencia que finalmente es el mismo tema, entonces ya nos vamos a 57%, ¿sí? El mal gobierno 6.7%, la corrupción, la economía, ¿sí? Y la violencia pues la podríamos agregar todavía acá, siendo claro ese tema de la inseguridad pues el gran tema que tenemos. Vamos a asomarnos a ver si ya me llegó el monitoreo. A ver, si no me llegó, nos seguimos viendo los resultados de la encuesta. A ver. Bueno, todavía no llega. ¿Sí? No sé por qué tiene el puntito. A ver, vamos a ver. ¿Qué es aquí? Este es el de la encuesta. Este es el que estamos viendo. Lo vamos a abrir de nuevo. Encuesta, ok. Bueno, vamos entonces a seguir viendo los resultados de la encuesta, ¿sí? A romper un poco el sentido, pero en el ánimo de no quedarnos aquí hasta ya muy noche. Esto ya lo vimos, ¿sí? Lo que acabamos de ver ahorita. Lo de los acontecimientos, ¿sí? A ver, miren, esperen un segundo, yo les dije, saben que la que estaba viendo es la anterior, perdónenme. Entonces, bueno, vamos a volver a ver esta. Miren, los temas, sí, vamos a tener que verlo de nuevo. La captura del hijo del Chapo es 10.7, la caída del metro 7.5, ya no aparece lo de Biden, ¿sí? Luego es la inseguridad, asesinatos, los secuestros, hasta acá aparece, sí, pero está en otro orden, la visita del presidente de Estados Unidos y Canadá, la violencia, los asaltos, robos, balaceras, el Tren Maya, las malversaciones en la reforma energética, bajo el dólar,
Las refinerías, el mal gobierno, las guerras. Bueno, las ayudas a los adultos mayores, acá está. Ok, aquí tenemos más temas, ya con valores mucho más pequeños, pero es interesante leerlas también. Los visitantes en el Zócalo, el juicio de García Luna, el ataque a Ciro Gómez Leiva, la pandemia, el pleito entre políticos, quieren hacer quedar mal a Claudio Sheinbaum, los reos que se escaparon del penal de Chihuahua, los cortes de agua, los socavones, lo que el presidente dice en la mañana, y bueno, que la gente ya no, que ya no fume la gente. Válgame Dios. Ok, los avances de Andrés Manuel López Obrador. Ok, los problemas, bueno, ya los mencionamos, los correspondían a la semana pasada, pero sigue igual, el tema de la inseguridad está arriba. Vamos a ver entonces el presidente. Miren, la aprobación que tiene el presidente es de 61.8%. Aquí tenemos el tracking y vemos cómo el valor de aprobación es 61.8. Como no hay punto rojo ni azul al final, como aquí por ejemplo, como acá, entonces significa que el presidente está estable. Ya viendo el monitoreo vamos a ver con mayor precisión la situación, pero por lo pronto ya el tracking, al no tener este último punto remarcado o en color azul o en color rojo, nos indica que hay una cierta estabilidad con un valor de 61.8 en su aprobación. ¿Por qué lo aprueba? Le preguntamos a la gente y bueno, las respuestas son por su buen trabajo. Es la respuesta más abultada, 33.7%. Y específicamente dicen aquí por su ayuda a los necesitados, 13.9%, y por su ayuda a los adultos mayores, que es finalmente lo mismo. Entonces, miren ustedes, esta respuesta que es genérica debe estar asociada pues a estas dos que son más específicas. Y luego, bueno, la percepción de que es honesto, buena persona, es el mejor, sí, porque ha cumplido sus promesas. Y si vemos la siguiente es porque lo desaprueba y el descontento va por el lado de que no hace mucho por el país, no trabaja bien por la inseguridad, no es honesto, etc. Bueno, son la gente que no lo prueba. Si vemos ahora el interés en la política anda en 41.8, esto es preludio de abstencionismo, ¿sí? Más o menos el porcentaje de las personas que van a votar se parece al porcentaje de personas que tienen interés en la política. Por eso es que esta pregunta se tiene aquí. La calificación promedio del presidente es 7.3. El porcentaje de calificaciones altas, o sea, de 8, 9 o 10, es 61.4. Este es un indicador muy parecido, muy similar a la aprobación. Este es el tracking, miren, de la calificación. Aquí podemos ver cómo tampoco hay este último punto, un remarque en rojo o en azul, lo cual significa que hay estabilidad para el presidente. Ok, en la calificación promedio es el porcentaje de calificaciones altas, porcentaje de calificaciones bajas, son los trackings. Miren, esta es una pregunta interesante porque la estamos utilizando como una referencia para sacar a los candidatos que estamos mostrándoselos o los precandidatos que estamos mostrándole a la gente. Se refleja aquí la condición de fuerza de los diferentes partidos. Miren, por ejemplo, aquí la pregunta es así como está aquí escrita. Dice, ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México? O sea, no les damos nombres. Ellos espontáneamente nos dicen, yo quiero que sea fulano, sultano, merengano. Bueno, pues resulta que si vemos los nombres, aparece el presidente López Obrador en primer lugar con 7.2, claro, empatado con Marcelo Ebrard, que tiene 5.2, y también empatado con Claudio Sheinbaum, que tiene 4%. O sea, esos tres están empatados. Es claro que el presidente no puede volver a ser presidente, pero aún así hay gente que lo menciona y quisiera. Pero lo interesante aquí es que es Morena, Morena, Morena. Luego, ¿quién sigue?
Adán Augusto López Hernández, también de Morena. Luego Gerardo Fernández Noroña, también de Morena. Hay dos personajes de Morena que están supuestamente entre las corcholatas y nosotros los presentamos, que son Cárdenas, el hijo del ingeniero Cárdenas, sí, Lázaro, se llama Lázaro, creo, sí, Lázaro Cárdenas, Batel, y ¿quién es el otro? A ver, hay uno más que ponemos. Al rato lo vamos a ver, sí. Pero esos no pintan. Hay 4 que pintan de Morena. Ahora, observen ustedes, la idea era que sacáramos de aquí los primeros 6 de PRI, PAN, PRD, pero vamos a ver si hay gente del PRD. Miren, Alfredo del Mazo es el primero del PRI. Enrique Octavio de la Madrid es el segundo. Beatriz Paredes es la tercera. El Bester Gordillo no está en ninguna parte. Entonces, nada más tenemos 3 aquí metidos y abajito. Y por el lado de MC, pues nada más están Luis Donaldo Colosio Riojas y Enrique Alfaro. O sea, hay 2 nada más. Nosotros teníamos la ilusión de que iba a haber 6 gentes. Esto significa que la oposición no está llamando la atención de la gente. O sea, no hay personajes de la oposición, con excepción de estos que acabo de mencionar, que estén siendo considerados, que estén generando entusiasmo fuerte como para que alguien de manera espontánea los mencione. Y eso, por supuesto que es grave. Y pues ni modo, yo dije que iba a hacer un corte en esta medición y entonces, pues es interesante porque Ricardo Anaya en la lista anterior fue el que encabezaba y ahora ni siquiera aparece, pues lo va a tener que quitar. Y voy a mencionar solamente estos 3 durante 4 semanas. Y volvemos a hacer un corte en 4 semanas y a ver quiénes aparecen, ¿sí? Igual en el caso de MC voy a meter nada más a Luis Donaldo Colosio y a Enrique Alfaro. Y bueno, pues ni modo. Así andan de debiluchos pues los compañeros de la oposición. Bueno, ese es el track y no me voy a detener mucho aquí. Miren, en identificación partidista, ¿sí? Esta es una pregunta muy fuerte porque nos habla de fans. Preguntamos de todos los partidos estos, ¿con cuál te sientes más identificado? Bueno, pues Morena tiene una ventaja clarísima, ¿sí? 26.3%. El PAN tiene 5%, el PRI tiene 4.7%, Movimiento Ciudadano 1.9%, Alternativas Independientes 1%, etc. Es pues claro que Morena tiene una ventaja aquí pues muy amplia en fans, o sea, porque es identificación partidista. Si pudiera platicar con el presidente, ¿qué le diría? Bueno, pues que siga así, que va muy bien, felicitarlo, etcétera. Bueno, que ayude a la gente. Bueno, vamos a irnos más rapidito, ¿sí? El mejor político de México, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador con 26.8%. Y una serie de cadáveres, porque miren, muchos de los que están aquí ya están muertos: Lázaro Cárdenas del Río, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Adolfo López Mateos, Benito Juárez, en fin. Y bueno, algunos expresidentes, con la excepción esta quizá de Alfonso Martínez Domínguez, que no fue presidente. Muy bien, vamos a seguirle. Peor político, bueno, pues los peores políticos de acuerdo a la gente son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Después acá más abajo, en otro nivel, está Andrés Manuel López Obrador. Seguimos. Peor político, la felicidad desbordada, sí. Eso no nos la quita nadie, incluso va para arriba, miren la felicidad, vamos. Nos vale madre todo, compañeros. Miren, si hubiera elecciones para presidente, sí, es claro que va a haber alianzas, pero por partido. Morena tiene 34.4%, PRI tiene 5.8%, PAN 4.7%, Alternativas Independientes 3.7% y Movimiento Ciudadano 3%. Si ustedes suman todas, las de la oposición serían 6, más o menos redondeando, aquí sería 9, 10.5, 13, 14.2, 17.2. 17, pues la mitad, ¿sí? Es 34. Es una ventaja amplísima. Lo hemos dicho muchas veces, el problema con Morena es que la gente que apoya a Morena es la gente más pobre, que por lo común tiende a
abstenerse más. Entonces el gran reto de Morena es ese. Y ya viendo las cosas por alianza, Morena, PT, Partido Verde es 45.3, PRI, PAN, PRD 14.3 y MC 5.6. Si hacemos el mismo ejercicio, si sumamos estos dos serían 19, bueno, casi 20 y acá 45. Pues un poco más de 2-1, sí es la ventaja. ¿Usted o alguien de su familia recibe apoyos de los programas del presidente López Obrador? Bueno, 57.8%. Ese es el valor que difícilmente va a bajar el presidente. Si un día tiene menos que eso, va a haber una situación complicada. Y aquí se ve pues cómo están asociados la aprobación del presidente, sí que está en 61.8, y el porcentaje donde por lo menos una familia, una persona de la familia recibe algún apoyo. Es claro, pues lo hemos mencionado muchas veces, que esta distancia, que ahorita es de 4 o 5%, de 4%, hubo un periodo cuando empezaba que era un margen de como 20%, de 50 a 70. Ahora pues está, miren, en 57.8, o sea, de 58 a 62 son 4 puntitos nada más. Se está cerrando. El día que esto se cruce, sería una situación de crisis, por supuesto, para el presidente. En la competencia interna de Morena se mantiene el empate técnico, sí, con Ebrard en un valor de 22.4 y Claudia Sheinbaum con 17.1. Si vemos la siguiente, que es el tracking, aquí se observa, al rato, si tenemos oportunidad de ver el monitoreo, miren cómo Claudia tiene una situación de tendencia a la baja. No hay un punto, no está marcado este punto que nos hable de alerta negativa, pero quizás sí esté marcada la tendencia a la baja. Al rato lo veremos. Y Marcelo Ebrard liga una segunda alerta positiva, o sea, se está beneficiando Marcelo Ebrard de la crisis que está teniendo Claudia Sheinbaum en la cuestión del metro. Entonces, bueno, aquí se aprecia. Y bueno, los demás están acá muy abajito. Miren, aquí vamos a tener oportunidad. Ricardo Monreal, por supuesto. Ricardo Monreal también es otra de las corcholatas oficiales, pero ellos están, Noroña, Lázaro Cárdenas, Adán López y Ricardo Monreal están acá más abajo. Por el lado de la gente que está en PRI, PAN, PRD, pues está lista, que pues la empecé y voy a tener que cancelarla, porque ya no va a estar Ricardo Anaya, ya no va a estar Lili Téllez, Beatriz Paredes se mantiene, Alfredo del Mazo también, Mauricio Curi también sale, Omar Fayad también sale. Entonces van a quedar nada más 3 o 4 al rato lo veo. Y por el lado de MC, el que tiene la gran fuerza pues es Luis Donaldo Colosio con 32.4. La próxima semana, pues, durante 4 semanas, vamos solamente a comparar a Luis Donaldo Colosio con Enrique Alfaro, porque Samuel García esta vez no salió en el top of mind. Ok, seguimos. Miren, hice un careo y nomás lo voy a hacer este día porque pues ya se modificó todo. Pero es interesante observar cómo si para la presidencia los candidatos fueran Claudio Sheinbaum por Morena, PT y Partido Verde, Luis Donaldo Colosio por Movimiento Ciudadano y Ricardo Anaya por PRI, PAN, PRD, estos serían los números. ¿Sí? Sheinbaum 38.6%, Luis Donaldo 19% y Ricardo Anaya 10.3%. Una clarísima ventaja pues para Claudia Sheinbaum. Y si fuese el candidato Marcelo Ebrard, pongo a los dos porque están empatados, sí, pues quedará una situación muy parecida. 39.3 contra 17.9 de Colosio y 8.4 para Ricardo Anaya. El INE tiene una aprobación de 56.8, casi 57%. Y tenemos ahora una estimación de 23.3% de mexicanos que se consideran de izquierda y 18.3% de mexicanos que se consideran de derecha. Los demás no se sienten con una condición ideológica definida. Bueno, vamos a saludar aquí. A ver, ¿quiénes más han llegado?
quién, déjenme ver si hay aquí alguna pregunta. Vamos a ver. Ok, Mónica Muscaria, mi niña, está viéndonos. Le mando un beso. Revise su mail, me dice Ana. Eso quiere decir que a lo mejor ya tenemos el monitoreo. Revista Ecos de nuestro amigo Antonio Lomas. Le mandamos un saludo. Carlos Rusilde Montellano también. Y Berta Castilla nos manda a saludar. Buenas noches, doctor. Hola, Berta, te mando un beso. Y Alma de Elena Navarrete, sí, bueno, que no hay ninguna pregunta. Vamos a ver el correo y vamos a ver juntos el monitoreo, porque yo no lo he visto. Vamos a ver. A ver. Ok, es la encuesta. Encuesta. No llega. Vuelve a mandar, Ana, por favor. Okay. Bueno, me dice Ana que lo va a volver a mandar. Muchas veces lo manda uno por segunda vez y es cuando cae el primero. A ver, ¿qué es esto? Monitoreo Nuevo León. Es que no le puse, yo estaba esperando a ver aquí monitoreo. Aquí está, monitoreo. No, perdón, esto está en Nuevo León. Eso no es de aquí. Esta es otra cosa, compañeros. A ver, acá. Ok. Correo electrónico, monitoreo, ya llegó. Muy bien. Está descargando. Ahí está, perfecto. Muy bien, compañeros. Vamos a ver entonces ahora sí, qué fue lo que pasó. A ver, dónde hubo cambios interesantes. Lo de internet, la inseguridad. La inseguridad, cómo se movió, pues está en límites normales, aunque está un poquito hacia arriba. Coronavirus está deprimido en la aprobación del presidente. Miren, el presidente no se movió, compañeros, ¿sí? Si ustedes observan, tiene 64%, la semana pasada fue 64.1%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es claro que significa una decepción para los que esperarían que bajara, pero también una decepción para los que esperarían que subiera. O sea, el presidente está ahí en un valor muy cercano a su base de apoyo, al porcentaje de su base de apoyo, y pues es un equilibrio que seguramente es consecuencia de que están equilibradas las fuerzas, las campañas pues que se están dando, muchas de ellas por un lado y por otro, quizá alejadas a veces de cuestiones de tipo objetivo, pero bueno, ahí está, se mantiene ese equilibrio. La desaprobación también se ve muy estable, miren ustedes, sí, ok, está muy estable, que es idéntica a la de la semana pasada.
la calificación promedio. Sin embargo, aquí sí se ve cómo el presidente está avanzando. No llega a la línea de advertencia positiva, pero es claro que con respecto a la semana pasada hay un avance pequeñito, y el anterior sí fue un avance importante que revirtió esta tendencia que se estaba formando a la baja. Y entonces aquí sí muestra pues que el presidente está teniendo una cierta recuperación. Es más precisa, siempre lo hemos dicho, esta medición. En porcentaje de calificaciones bajas no se ven cambios. Miren, aquí también se aprecia, ¿sí? Porcentaje de calificaciones altas, por poco llega a la línea de advertencia positiva. Entonces, esto habla un poco de que en esta confrontación el presidente está saliendo, pues, si no beneficiado, lo último que podríamos pensar es que esté saliendo afectado. En identificación partidista, bueno, el PRI está tranquilo. Caray, el PAN se desploma, compañeros. Miren, algo hizo el PAN que no le gustó a la gente. A ver, ¿qué fue lo que hicieron? Pues hubo un acuerdo entre PRI y PAN, sí. Y bueno, esto es una buena señal para los compañeros del Partido Acción Nacional. Hay quejas, hay voces de la sociedad civil que dicen que ese acuerdo que hicieron el PRI y el PAN, pues es un acuerdo que de algún modo los excluye. Miren, prácticamente llega en identificación partidista, que son los fans del PAN, a la línea roja de advertencia negativa. Y entonces, cuando tenemos una situación de estas, podemos ver quiénes fueron los que castigaron al PAN. Y el hipocentro está vacío. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el golpe fue parejo. O sea, este fue un golpe seco. ¿Quiénes son los que no castigan al PAN? ¿Sí? Los que están en el antipocentro. Miren, personas que tienen edades entre 26 y 38 años, que tienen de 12 a 15 años de estudios, hasta preparatoria o técnica, que se dedican al hogar, los que desaprueban al presidente y los que no reciben apoyos del presidente, ¿sí? Pero bueno, esa es una novedad, sí, el PAN tiene una señal, una alerta de la gente, pues, sí, algo no les gustó. Movimiento Ciudadano está tranquilo, aunque acercándose, y miren, se recupera Morena, ¿sí? En identificación partidista, Morena tenía una tendencia a la baja, ¿sí? Y se revierte, decimos que se revierte algo cuando el valor queda más arriba del valor previo. Cuando no es así, por ejemplo, si se hubiera quedado por aquí, diríamos que se refrena la tendencia a la baja. En este caso, como rebasa, pero claramente este valor, entonces decimos que se revierte el desgaste que tenía Morena en identificación partidista. O sea, la gente pues que apoya más fuertemente a Morena, sus fans pues vuelven otra vez a entusiasmarse. ¿Ok? Las alternativas independientes no tienen mucho que ofrecer ahorita. El no sabe subió un poco, sí, ahí está. La indecisión, el ninguno está tranquilo. El interés en la política, sin embargo, miren, está así más deprimido. Este sí se refrena, porque si ustedes observan, sube un poquito, pero no llega a rebasar el valor previo. Ese desinterés en la política. Y se ve aquí incluso que se forma una serie, o sea, 5 puntos abajo de la línea central. Por eso tenemos aquí el hipocentro de serie. Y vemos que son las amas de casa las más decepcionadas, fundamentalmente. Los que no están decepcionados, bueno, pues son estos que están acá en el antipocentro, por una razón o por otra. Los viejitos mayores de 68 años, esos no están decepcionados, los que tienen hasta licenciatura, los que trabajan por su cuenta, quienes no tienen problemas, incluso han podido ahorrar, y los que tienen ingresos entre 20 y 50. Muy bien. En el top of mind está tranquilo, presidente López Obrador. Aquí no me voy a detener mucho. Vamos a ver cómo están los monitoreos. Miren, este es top of mind de Claudio Sheinbaum. Este es interesante porque Claudio Sheinbaum está en el ojo del huracán. Miren, en respuesta espontánea,
O sea, cuando la gente, sin darles nombres, nos dice, yo quiero que sea Claudia Sheinbaum, miren, estaba aquí y luego 1, 2, 3, 4, 5 valores consecutivos a la baja. O sea, ella tiene una tendencia a la baja en el top of mind. O sea, hay un fenómeno de desgaste de sus fans. O sea, está generándose una situación de decepción entre los seguidores de Claudia. Aquí lo marca este indicador. Y es, bueno, por supuesto, claramente atribuible a los problemas que está teniendo el metro. El porcentaje, miren, aquí está. Siempre que el presidente se recupera un poco o que una situación que podría desgastarlo no lo desgasta, encontramos que resulta que el porcentaje, miren, fíjense cómo es la pregunta. Dice, ¿usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? O sea, su estrategia política. Y entonces el valor de este día se acerca a la línea de alerta positiva. Es una advertencia positiva, se fijan ustedes. Entonces sube el porcentaje de personas que son beneficiadas y entonces pues eso le da oxígeno al presidente. Evita que se desgaste, evita alguna alerta. No subió casi nada en aprobación, pero en calificación sí se reflejó algún beneficio y esta es la explicación. ¿Sí? De lo que se trata en esto que hacemos, compañeros, es de entender el fenómeno político. ¿Sí? Ese es el propósito. El mejor político, bueno, el presidente, miren, subió un poquito, sí, lejos de la línea de advertencia positiva. Aquí se beneficia, vamos a ver más cosas. Marcelo Ebrard, Felipe Calderón, Anaya, Beatriz Paredes, o sea, no hay nada interesante. Enrique Peña Nieto, el peor político, miren, se fue para arriba un poquito, no llega a la línea de advertencia negativa, pero anda por ahí en los valores altos. En el peor político, el presidente baja, no llega tampoco a la línea de advertencia positiva, pero baja un poco. Salinas de Gortari está estable. Y yo quiero llegar a la interna de Morena, que es la más interesante porque es la que está además ya muy definida. Y aquí es, a ver, esto es interesante también. Si hoy fueran elecciones para presidente de la República, ¿por cuál de los partidos votarías? Miren, Morena, aquí está. Entonces, la fuerza de Morena también está correlacionada con los programas. Sube el porcentaje de personas que reciben apoyo, sube también la intención de voto de Morena. Y está relacionada, por supuesto, Morena con el presidente. Podemos ver quiénes son los que están apoyando a Morena. Miren, esta es la fortaleza de Morena. Y es lo que les digo que es el gran riesgo de Morena. Miren, Oaxaca, ¿sí? 68 años o más, los viejitos, ¿sí? Ya no podemos ni caminar, chinga. Los de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, quienes aprueban al presidente, la gente que es de izquierda, y los que tienen ingresos de 2.400 a 5.000. Entonces, esta gente, sí, es la gente más amolada, sí, la gente más sufrida del país, la más marginada también, y por consecuencia está muy agradecida con el presidente, pinta en las encuestas, pero a la hora de ir a la urna tiene una merma muy, muy considerable. Por eso se requiere, para que vayan a votar, pues que alguien vaya y les ayude a llevarlo, pero pues eso es un delito electoral, o que a veces los malandros también pues intervengan ahí haciendo alguna travesura. ¿Quiénes son los que están en el antipocentro? O sea, los que no están aquí mostrándose muy favorables a Morena, los que tienen más de 15 años de estudios, sí, que sí apoyaron al presidente en el 18, pero ahora ya no, los que trabajan fuera de casa y los que desaprueban al presidente. Muy bien. El PRI, miren, el PRI no tiene desgaste, aquí está más o menos estable, en la identificación partidista el PAN tuvo desgaste, aquí no tanto, pero sí da un poco hacia abajo sin llegar a la línea de advertencia negativa. Movimiento Ciudadano, miren, tiene una serie por arriba del promedio, se fortaleció un poco. Vamos a ver, Movimiento Ciudadano, ¿quiénes lo están apoyando? Miren, eso es interesante.
Jalisco, gobernado por MC, es normal. Los jovencitos de 18 a 25, esto es interesante. O sea, el partido que está teniendo en los jóvenes respaldo es MC. Los estudiantes también, o sea, tener el apoyo de los estudiantes no es nada fácil. Los que desaprueban al presidente, sí. Quienes no reciben apoyo de los programas, sí. Y los que tienen ingresos entre 20 y 50 mil. Quienes no quieren AMC. Los que no son ni solteros ni casados, que se dedican al hogar, quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo del presidente. Interesante la situación de MC. Bueno, el ninguno bajó, sí, la gente se definió, tomó cartas y aquí está la interna de Morena, miren. Bueno, pues Sheinbaum no se deterioró, miren. La tendencia a la baja se interrumpió, de hecho se revierte porque el valor de este es más alto que este. ¿Por qué en la encuesta baja? Pues lo que les he comentado. El valor de encuesta es el promedio de este y este. ¿Sí? ¿Y cuál fue el que quitamos? Porque que sí estaba contemplado en el promedio anterior. O sea, el promedio anterior eran este y este. Ahora quitamos este, ¿sí? Y entra este. Este valor es más alto que este, por eso el promedio baja. Y da la impresión de que Sheinbaum está bajando en la encuesta. Por eso les digo que las encuestas son engañosas, cuando en realidad ella se está recuperando. ¿Sí? ¿Ok? Por eso les digo, las encuestas son confiables únicamente cuando el monitoreo es confiable. Este es mucho más preciso. Pero bueno, esto pues, mucha gente no lo entiende, no lo quiere entender. Pero bueno, es problema de ellos. El punto aquí es que Claudio Sheinbaum no se está deteriorando, al contrario, se está recuperando. Sí, en la interna de Morena, quizá está funcionando la estrategia que está aplicando. Marcelo Ebrard se refrenó, ¿sí? O sea, estaba creciendo y aquí se refrena. O sea, no podemos decir que se deteriore, pero tampoco que haya seguido creciendo. Monreal está a la baja, sí, Monreal no tiene nada que hacer ya ahí. Gerardo Noroña está estable, Adán López también, Lázaro Cárdenas Batel. Y pues prácticamente eso es todo, compañeros, porque acá nosotros en la oposición no tenemos mucha definición, está todo disperso y prácticamente no tenemos monitoreos de ellos. El INE ahí sigue, pues 57.9 de aprobación. Y bueno, y eso es todo. Pues, compañeros, eso es lo que tenemos. Sí, como pueden ustedes ver, muy interesante. En resumen, ¿qué podemos decir? Yo creo, pues, que a pesar de toda la campaña que hay en contra de Claudio Sheinbaum, no están logrando tener un efecto. Ahora, esto es de manera global, ¿sí? Vamos a ver dentro de una semana o dos la carta de navegación de la interna de Morena. Y ahí vamos a ver si hubo algún deterioro en la Ciudad de México, que es donde está el problema, así del metro. Ella se había estado fortaleciendo en la Ciudad de México y en el Estado de México también, un poco en el altiplano. Quizá se haya debilitado ahí, pero fortalecido en otros sectores y por eso globalmente se ve pues no deteriorada, pero eso lo vamos a ver. Pero por lo pronto, eso es lo que tenemos. Déjenme ver si hay alguna pregunta o algo que yo pueda contestar ahorita. Rosa Angélica Quintanilla nos está viendo. Sandra Moraira, la ingeniera querida, también nos está saludando. Carlos Coronado. Ok, bueno, pues creo que es todo lo que tenemos, compañeros. Yo les agradezco mucho que se desvelen un poco los lunes, sí, pero la verdad a mí me emociona mucho darles información así, pero fresquecita, así, recién salidita. En esta ocasión tuvimos incluso la oportunidad de revisar juntos, verlo por primera vez, al mismo tiempo ustedes y yo. Y bueno, yo les agradezco su atención, les comento que este video lo vamos a poner en YouTube y lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube de Saba Consultores. Si tienen la oportunidad de ir ahí, de asomarse a este canal,
pónganme like, suscríbanse, porque de algo ha de servir eso, ¿sí? Y si andan en la política, compañeros, si andan buscando alguna candidatura, alguna gubernatura o algo, esto les puede ayudar muchísimo más. Las encuestas, créanme que les hacen daño, los confunden, ¿sí? Y no les dan guías adecuadas y de pronto, pues, se cometen errores por no tener una buena idea de qué es lo que está pasando. Esto es algo realmente útil. Yo lo desarrollé con la idea de solventar el problema que estaban teniendo las encuestas, de que fallaban en sus predicciones. Pero, como me fui para resolver el problema al ámbito del control estadístico, entonces, una vez que empezamos a utilizarlo, nos encontramos que sí nos resolvió el problema de no tener tanto problema a la hora de las predicciones. De hecho, nosotros no hemos sufrido ese problema en nuestra empresa, pero encontramos que muchísimo más valioso que eso era la riqueza de la metodología. Todas las ventajas que se tienen en la industria de anticiparse a los problemas, de estar en el esquema preventivo y no en el esquema correctivo, se viene a la política y se viene de un modo muy interesante porque pues te da la condición de la anticipación de los problemas. Y resulta que aunque es un tema en la industria, pues en la política ha sido una pretensión, un deseo que data ya de más de 500 años, porque don Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, nos decía que lo que todo príncipe prudente debe hacer es anticiparse con todos los recursos a su alcance a los problemas, para detectarlos cuando van haciendo, porque es cuando se pueden resolver más rápido, más eficientemente, ¿sí? Y de ese modo se da el fortalecimiento. Claro que nosotros sabemos que no nada más nos podemos anticipar a los problemas, sino también nos podemos anticipar a las oportunidades. Y como monitorizamos también a los adversarios, pues les detectamos sus problemas, pero ahí no tratamos de que salgan de los problemas, sino tratamos más bien de que sus problemas se hagan todavía más grandes, ¿sí? Igual si crecen, bueno, pues encontrar la manera de que se debiliten, ¿sí? De que no sigan creciendo. Y entonces se establece un esquema muy sabroso. O sea, realmente es una situación donde este tipo de cosas ayudan, pues, a tener una condición más competitiva. Ganarán o perderán, sabrá Dios. O sea, eso no se puede garantizar, pero de que sí es un apoyo, una ventaja competitiva muy clara, sí lo es. Entonces, compañeros, si andan en la política, búsquenme. sabaconsultores.com es mi correo. Y bueno, mándenme un correíto y platicamos, ¿sí? Les agradezco mucho. Hoy es lunes en la madrugada, martes ya. Pues el miércoles tempranito nos vemos con Ricardo Rocha. Y el miércoles ya en la noche en Televisa, aquí en N+, de Monterrey. Y el jueves a las 9 de la mañana tenemos nuestra mesa grillera. Y con eso cerramos el ciclo de la semana de temas de orden político. Porque el viernes ya nos empezamos a preparar, compañeros, para entrar al ámbito musical el fin de semana. Pero bueno, esas son otras cosas, compañeros. Ya es noche, hay que dormir. Que tengan felices sueños. Y espero que la próxima vez vengan un poco más preguntones. Sí, tengo muchas ganas de que alguien me pregunte aquí o que me cuestione, que me miente la madre, alguna cosa, sí, pero no, están muy calladitos. Y hay aquí algunos compañeros de Morena, sí, no saben cómo les agradezco a los de Morena, porque como Mario Posada Gómez, por ejemplo, sí, porque miren, ellos saben que yo pienso que el presidente es muy mal presidente y que se equivoca mucho y muchas cosas que digo les molestan mucho, ¿sí? Pero, y esto es lo que les agradezco, pero en el alma, ¿sí? No cuestionan mis resultados, ¿sí? Ellos saben que son, o tienen la plena convicción de que son resultados que se presentan con toda honestidad, ¿sí? Que no estamos nosotros
influidos o influyendo en los resultados aquí por lo que pensemos, ¿sí? Le va bien al presidente, pues le va bien al presidente, ¿sí? O como ahora Sheinbaum, bueno, pues se recuperó, pues sí se recuperó, ¿sí? Simplemente eso. No tenemos ningún pues empacho. Y cuando hacen algo bueno, pues también lo reconocemos. Casi no hacen nada bueno, pero cuando lo hacen, pues no tenemos tampoco ningún problema para decir, como cuando se reunió Sheinbaum hace unos días ahí para lo de mantenimiento, y dije, ándale, pues por ahí es. O sea, es un problema de mantenimiento lo del metro, que bueno que ya lo están viendo. Pero bueno, compañeros, nos vemos. Que tengan felices noches, que duerman muy a gusto y estamos en contacto. Bye.